Recuerdan que el año pasado Santa Fe fue noticia a nivel nacional por la elevada tasa de homicidios. Sí. Y el departamento de la capital también. Fuimos durante el año 2014, en el año 2014, la ciudad con mayor tasa de homicidios per cápita a nivel país. Una tasa de homicidio que estaba superando los 32, si no me equivoco, 32,8 era la tasa cada 100.000 habitantes que se presentaba en nuestra ciudad, una tasa extremadamente elevada a comparación con otras ciudades como por ejemplo La Matanza, que presentaba una tasa de homicidios apenas superior a 10 cada 100.000. Digo, estamos hablando de 3 veces más. Claro. De ciudades del conurbano bonaerense. Fue un número que alarmó muchísimo y fue un número que, terminado ya el año 2015, se redujo. Se redujo bastante. De 153 homicidios en el departamento de la capital en el año 2014, pasamos a 113. Fueron 40 homicidios menos, estamos hablando de un 27% menos respecto de lo que fueron las cifras del año 2014. Ahí vemos en pantalla un cuadro elaborado y publicado por el Diario 1, que, como indica el cuadro, 113 fue el total de homicidios en el departamento de la capital, de los cuales el 73,5%, 45%, o sea, 83 homicidios ocurrieron aquí, en la capital de la provincia, en la ciudad de Santa Fe. El resto en otras localidades, entre ellas, bueno, podemos hablar de La Costa, podemos hablar de Santo Tomé, en otras localidades del departamento de la capital. 62, o sea, el 54,8% de los homicidios ocurridos durante el año 2015 son víctimas de entre 0 y 25 años. Jóvenes menores a 25 años. Primera edad. Exactamente, la gran mayoría de ellos, de un total de 62, 50 de los casos, entre 18 y 25 años. Una juventud, una edad joven, entre 18 y 25 años fue la mayoría. Y también hubo una importante disminución en cuanto a las víctimas por violencia de género. Hubo 4 casos, 4 víctimas mujeres, solamente el 3,5%, contra 109, 96,5% que fueron las víctimas varones de homicidios en el departamento de la capital durante el año 2015. Recuerdan también, vamos a pasar a otra placa, importante esto, recuerdan también que lo dividimos, habíamos hecho un trabajo con un mapita, que ya lo vamos a hacer nuevamente con esto, con estos nuevos barrios. Los barrios que habían marcado en el año 2014, por lo menos conocidos como los barrios más calientes, la mayor tasa de homicidio, uno de ellos había sido Barrio San Lorenzo, sí, y el otro había sido Barrio San Agustín. Cuando hablamos de Barrio San Lorenzo... Uno al suroeste y otro al noroeste. Exactamente. La tasa de homicidios ha disminuido de forma considerable. Hubo un brusco descenso en Barrio San Lorenzo. Una primera lectura permite, por lo menos, observar que Barrio San Lorenzo, que tuvo 18 homicidios en el año 2014, 18 homicidios en el año 2014, crímenes violentos en la capital santafesina, descendió muchísimo, solamente a 5 homicidios, de 18 a 5 en Barrio San Lorenzo. De aquí en adelante podemos pensar un montón de cuestiones que hacen a decir, bueno, a ver, ¿qué fue o cómo fueron los procedimientos que se realizaron en Barrio San Lorenzo? ¿Por qué el gobierno de la provincia puso... el acercamiento, primero, Plan Abre, me parece que es... Plan Abre con la Policía Comunitaria, exactamente, y otro, la PAT, Policía de Acción Táctica, que desembarcó en Barrio San Lorenzo. Inclusive los vecinos de Barrio San Lorenzo decían, se disminuyó muchísimo los enfrentamientos, los tiros que se escuchaban en horas del día. Si continúan, inconvenientes en horas de la noche, donde la presencia policial es menor. Pero fue brusco el descenso. De 18 homicidios, estamos hablando de crímenes violentos, ahora vamos a ver un poco las causas, pero en su mayoría conflictos interpersonales, se bajó a 5. Pero Barrio Barranquitas subió. Es el barrio que ha marcado la capital santafesina con 6,19% de los homicidios cometidos durante el año 2015. Queda como el nuevo barrio, o por lo menos el barrio más violento que ha tenido. Fueron 7 los homicidios, fueron 6 los homicidios, marcando con el 5,3% en Barrio Cabal y Alto Verde. Alto Verde, que volvió a ponerse
en el ojo de los barrios más violentos de la ciudad de Santa Fe. En 2015 también fue que desembarcó Gendarmería en muchos de los barrios. Sí, también, la permanencia de Gendarmería. Sí. En Barranquitas, como contraposición de lo que decíamos de San Lorenzo, Juan, y en Barranquitas quizás está una de las políticas sociales más fuertes que tiene el gobierno de la ciudad, que es justamente uno de los jardines. Y si no me equivoco, el Plan Hable, o el primer barrio donde desembarcó la policía comunitaria fue en Barranquitas. No recuerdo. Sí, fue el primero, eso te lo confirmo porque yo sí tengo el dato fresco. Fue el primer barrio en la ciudad de Santa Fe donde se implementó la policía comunitaria. Pero es verdad, ha habido episodios de violencia bastante descarnados. Recordarán aquel crimen en Perú y Blas Parera, o en Pedro Ferrer y Blas Parera, mejor dicho, Perón y Perú, que terminó posteriormente con un velatorio en plena vía pública. Tremendo. Con balazos al aire. Tremendo. Fue una de las escenas más recordadas, por lo menos para mí, del año pasado. Un pibe en Villa del Parque. Un pibe de Villa del Parque. No me acuerdo si apellido Heredia o apellido Pared, pero... No recuerdo. Fue, sí, lo recuerdo, que lo despidieron a los tiros. Tremendo. Por último, las causas de los homicidios durante el año 2015. Problemas personales es la causa, como decíamos, conflictos interpersonales, problemas personales es la causa que más, por lo menos, o que se impuso por sobre el resto con el 71,68%. 71,68% es el número de homicidios por problemas personales. En ocasión de robo, 6 fue la cantidad, 5,3%. Legítima defensa hubo un caso, el 1%. Violencia de género no hubo casos, 0% violencia de género en este caso. Y se están investigando todavía 25 crímenes. 25 crímenes. ¿Dónde es eso? Se ¿El están año pasado? investigando. Es la motivación de los crímenes en la ciudad de Santa Fe el año pasado. Pero no dijiste que hubo 4 homicidios. Mujeres, víctimas mujeres. Víctimas mujeres. Y bueno, violencia de género. Bueno, hay que ver el caso en particular y hay que ver que se estén investigando. Todavía puede ser parte de los homicidios que se están investigando todavía aún. Pueden ser causas en... Hay ciertos grises en la estadística. Claro, ciertos grises en las estadísticas o todavía no está resuelto el motivo en sí. Puede estar entre esos 25 que se investigan. Pueden estar entre esos 25 que se investigan o no necesariamente pueden estar referidos a violencia de género directamente. Claro. Quizás hay conflictos interpersonales que terminaron con víctimas mujeres, balas perdidas, sí, bueno, muy raro muchas... el número de ningún femicidio, me parece. Sí, a mí me llama mucho la atención. Tengamos en cuenta que son cifras muy recientes. Sí. Estamos recién comenzando el año 2016. Ya estaremos en condiciones de empezar a comparar tasa de homicidios en otras ciudades del país, ver cómo finalmente cierra la tasa de homicidios aquí en la ciudad de Santa Fe y en el departamento de la capital, y seguramente hay 25 homicidios que se están investigando. El 22% de todos los crímenes que se cometieron en el año 2015 todavía se están investigando. El 22%, que es un número elevado. ¿Qué fuente es esto, Juani? Esto es elaborado por el Diario 1. Diario 1 elaboró estos gráficos que estamos viendo. Seguramente en el transcurrir de los primeros meses del año estarán las cifras oficiales. Las cifras oficiales que son elaboradas por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud conjuntamente. Por lo menos así fue el año pasado. El año pasado fue de esa manera. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando termina el año, sobre todo los medios que cubren habitualmente y muy de cerca policiales, hacen una estadística, hacen un listado, que es este que estamos viendo. En este caso, el Diario 1 de Santa Fe son los gráficos que estamos viendo. Es muy raro que difieran las cifras oficiales. El año pasado terminaron difiriendo en 3 o 4 casos de 150 que se habían establecido a través de los medios, de los recortes policiales, y el seguimiento periodístico que se había dicho se había pasado a 153. Una cosa así fue durante el año 2014. Sin embargo, insisto con esto, son cifras periodísticas todavía, no son datos oficiales, no hay una tasa oficial de homicidios. Aún suponemos que en los primeros meses, al igual que sucedió el año pasado, la cifra oficial se conoció en la segunda mitad del año. Sí. Nosotros la presentamos acá con el mapa interactivo que hicimos. En la segunda mitad del año. Pero el mapa interactivo que armamos el año pasado también tenía que ver con cifras de los periódicos y de los medios. Y de los medios, Barrio San Lorenzo, que era impresionante ver la cantidad. Más calientes, lejos. La cantidad. Fueron 18 los homicidios en Barrio San Lorenzo durante el año 2014,
18 homicidios en San Lorenzo durante el año 2014, y eso, bueno, se redujo considerablemente a 5, a 5. De 153 homicidios, de por lo menos, según las cifras oficiales, en el año 2014 pasamos a 113. Mira, lo que yo veo es que detrás de los... primero que esta información creo que tiene que ver tiene como insumo principal la fuente policial. Porque no creo que el Ministerio Público de la acusación ya lo tenga tan delineado. No, insisto, Héctor, es fuente periodística, Sí, que sí, lógicamente está directamente yo intuyo que debe ser conectada la fuente policial. Con fuente policial. Fíjense el último caso de esta nena, que fue muerta, pobrecita, el 27 de diciembre. Sergio, recordame el nombre. Que el hermano fue baleado En Barrio Schneider. en Barrio Schneider. No me viene ahora a la cabeza. Ahora tampoco me acuerdo. A ver, en este momento. esta nena, la investigación, ¿qué curso tuvo en Melanie. principio? Melanie. La investigación que decía, primero decía, unos tiratiros que pasaron por la puerta de la casa y mataron a la nena. Después, la madre dio a entender que el hermano de esta nenita, Melanie, tenía algo que ver con el bajo mundo y por eso había sido el vuelto que terminó con la vida de Melanie. Tercero, el hermano queda detenido porque atenta con una molotov frente a los supuestos asesinos de Melanie. Junto al primo. Junto al primo. ¿Cómo sigue la historia? El hermano de Melanie baleado algunas horas después de este intento de incendio de la casa, por una cuestión vinculada a esta vendetta. Y el trasfondo es una disputa de algún negocio, de alguna economía delictiva, supuestamente, en el lugar. Entonces, un día es un problema interpersonal. 2 días después tiene que ver con otra cosa. Sí. Por eso 81 Sí. casos, como decías vos, de los 213, que tengan que ver con un conflicto personal, para mí eso esconde en realidad otra cosa más profunda, que es un problema que yo termino con la vida tuya, no porque me molesta tu cara, No, o está porque claro. me molesta, porque hay otra Está cosa clarísimo. más profunda que tiene que ver con ciertas economías delictivas en algunos lugares. En la gran mayoría. En la gran mayoría. En la gran mayoría, sin lugar a dudas. Los meses más violentos fueron marzo y diciembre, por lo menos que más casos se han registrado. En el mes de diciembre 16, en el mes de marzo 15 homicidios. En marzo y diciembre fueron los meses más violentos. Agosto, julio, junio fueron los meses, si vale el rótulo, 15 más homicidios en un tranquilos. 16 homicidios 16. en el mes de diciembre, 15 homicidios en el mes de marzo. Mucho. Sigue siendo mucho. A ver, hubo una importante disminución, 27% menos que el año anterior. Es un dato positivo. De todas formas, seguimos teniendo una tasa de homicidios que no sé si va a ser nuevamente la más alta a nivel país. Hay que esperar cifras oficiales y hay que comparar con otras ciudades también. Sí. Pero la diferencia que había en el año 2014 con otras ciudades del país era de el doble o el triple, digamos. Era realmente importante la diferencia. No recuerdo el número exacto, pero en 2014 estábamos hablando cerca de 180. 153. 153. 153. Y hay que contar, como hacen otras ciudades de Latinoamérica, las tentativas de homicidios que salvaron la vida, la víctima salvó su vida. Que, digamos, hubo una intención de matar que se frustró, porque sobrevivió la víctima. Y ahí, fíjense, va a haber sorpresas, porque en general hay sorpresas cada vez que se incorpora esta variable a los informes de criminalidad y de víctimas de homicidios, porque en Santa Fe las víctimas que suelen salvar su vida en intentos de homicidio son muchas, muchísimas.